Llegamos al bloque 2 del solucionario de química para Comipems, estructura y periodicidad de los materiales. Pregunta 25. Son las partículas que constituyen al átomo del siguiente esquema. Hay que recordar que el protón es positivo, P positivo, protón. Por lo tanto el electrón va a ser negativo y es el que se encuentra girando alrededor del núcleo. Y los neutrones son los que le dan la masa al átomo y no tienen carga. Neutrón, de ahí deriva su nombre, que es de carga neutra. Entonces, protón positivo, electrón negativo y gira alrededor, y neutrón sin carga o neutro, pues carga positivo y negativa. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso B. Pregunta 26. Filósofos que propusieron la existencia del átomo: Leucipo y Demócrito. Inciso C. Pregunta 27. Propuso los niveles fijos o estacionarios de energía para los electrones. Respuesta correcta, inciso A, Bohr. Esto es estos niveles de energía: nivel 1, nivel 2, nivel 3. Pregunta 28. El 23, sodio 11, quiere decir que el sodio tiene 12 neutrones y 11 protones, ya que el 11 tiene que ver con su número atómico y el número atómico tiene que ver con la cantidad de protones que tiene el átomo, y el 23 es el número másico, que es la suma entre neutrones y protones. Entonces 12 más 11 me da 23. La B no puede ser, ya que si el átomo tuviera 23 protones y 11 electrones, estaría cargado positivamente, ya que tiene más protones que electrones. Recordar, protón tiene que ver con cargas positivas, y los átomos siempre tienen que estar de forma neutra, o representados de esta forma es en forma neutra. La C tampoco puede ser, ya que si tuviera 11 protones y 23 electrones, sería lo contrario, estaría cargado negativamente. Y la D tampoco puede ser, ya que si tuviera 11 electrones y 12 protones, también estaría cargado positivamente, ya que sobraría un protón. Para que esté cargado, o más bien para que no esté cargado, que sea un átomo neutro, tiene que tener la misma cantidad de protones y electrones. Entonces la respuesta correcta sería el inciso A. Tiene 12 neutrones y 11 protones. Solo para agregar, este átomo también tendría 11 electrones. Pregunta 29. Si un elemento químico tiene Z, que es el número atómico, Z igual a 26, y A igual a 56, A es el número másico, indica que posee. Entonces la respuesta correcta es el inciso D. Dijimos que el número atómico tiene que ver con la cantidad de protones que tiene el elemento. Por tanto, si Z es igual a 26 o el número atómico es igual a 26, el elemento tiene 26 protones. Y también habíamos dicho que para que el elemento sea neutro, no esté cargado ni positiva ni negativamente, tiene que tener la misma cantidad de electrones. Entonces tiene 26 protones, 26 electrones, y habíamos dicho que el número másico, A, es igual a la cantidad de protones más la cantidad de neutrones. Entonces, para que el número másico sea 56 y tiene 26 protones, tiene que haber 30 neutrones para cumplir el número másico, porque 30 más 26 es 56.
Respuesta correcta, inciso D. Pregunta 30. Los isótopos son átomos de un mismo elemento con distinto. Respuesta correcta, inciso C, distinto número de neutrones. Aquí tenemos 3 isótopos de hidrógeno. Sabemos que es hidrógeno porque solamente tiene un protón y un electrón. Sin embargo, el protio no tiene neutrones, el deuterio tiene un neutrón y el tritio tiene 2 neutrones. Entonces los isótopos lo único que cambia es el número de neutrones o el número másico también. El diamante y el fullereno son, respuesta correcta, alótropos del carbono. Isótopos ya habíamos dicho que son elementos iguales que tienen diferente número de neutrones. Un isóbaro es que tiene la misma presión. Bar siempre tiene que ver con presión. Los isómeros son moléculas que tienen la misma fórmula molecular pero diferente estructura. Y los alótropos también tienen diferente estructura, pero la composición es la misma. En el otro solamente comparten la fórmula, en este comparten la composición, simplemente y están compuestos de un solo elemento. Entonces los isómeros son compuestos y los alótropos es un solo elemento en distinta estructura. Del lado izquierdo tenemos el fullereno, que es una bolita de carbono compuesta de hexágonos y pentágonos. Y del lado derecho tenemos el diamante, que está en forma de tetraedros. Por tanto, es solamente un elemento con diferente estructura. Estructura quiere decir que se acomodan, es su acomodo. Entonces la respuesta correcta es de un alótropo. Pregunta 32. Científico que clasificó a los elementos por su número atómico. Respuesta correcta es B. Moseley o Moseley. Número atómico, este señor descubrió que el número atómico tiene que ver con la cantidad de protones que un átomo tiene en su núcleo. Pregunta 33. La tabla periódica se divide en 3 grandes grupos, según las propiedades macroscópicas de los elementos que los componen. Y son, respuesta correcta, metales, no metales y metaloides. En esta tabla podemos ver a los metales pintados de azul, a los no metales pintados de amarillo y a los metaloides pintados de verde. Pregunta 34. Identifica cuáles son los no metales en la siguiente tabla periódica. En la A se representa al hidrógeno, el cual es un no metal, por tanto debe estar en la respuesta correcta. Y en el C también se encuentran los no metales o metaloides. El D también podría ser, sin embargo no se le considera como no metal, simplemente son los gases nobles, es un grupo especial, ya que estos gases o estos elementos sí todos tienen lleno su capa de valencia, cumpliendo la regla del octeto. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso A, el bloque A y el bloque C. Pregunta 35. Los elementos helio, neón, argón, criptón y radón pertenecen a la familia D. Como lo había mencionado en la pregunta anterior, estos son los gases nobles, ya que estos sí cumplen la regla del octeto
y los podemos identificar ya que se utilizan en las luces que tienen esta tonalidad. Entonces se le llaman gases nobles, ya que tienen llena su capa de valencia, o igual si lo pueden asociar, es porque cuando se les hace pasar una corriente, se ven de esta forma bonita, se ven muy nobles. Pregunta 36. Se denomina así a los electrones que se encuentran en la última capa orbital de un átomo y son los que interaccionan con otros electrones cuando se forman enlaces. Estos son los electrones de valencia. Son los que se encuentran en la última capa. Por ejemplo, el boro cuenta con 5 electrones, sin embargo solamente 3 están en su última capa. El silicio tiene solamente 4 en su última capa y el antimonio tiene 5. Cuando hablamos de los gases nobles, mencionados en la pregunta anterior, estos tienen 8 electrones en su capa de valencia, por lo cual no pueden formar enlaces químicos. Pregunta 37. A la capacidad que tienen los átomos de atraer o recibir electrones se le da el nombre de electronegatividad. Inciso C. Recibir o atraer electrones tiene que ver con electronegatividad. Pregunta 41. Cuando dos átomos se unen para completar con 8 electrones su último nivel de valencia, es decir, se establece una unión con los electrones de valencia de los átomos, se lleva a cabo un enlace químico, el cual puede ser diferente para cada tipo de sustancia. Con base en lo anterior, relaciona correctamente los tipos de enlaces con las características que presentan. A. Las sustancias que presentan este enlace, donde se transfieren electrones, son conductoras de la electricidad por presentar cada elemento una carga eléctrica diferente. Esto es el enlace iónico. Tenemos un átomo de sodio, tenemos un átomo de cloro. El sodio le da su electrón al cloro, se transfiere electrones y pueden conducir la corriente eléctrica. B. La fuerza de atracción entre los átomos se realiza por medio de una nube de electrones que se mueve alrededor de ellos. Este es el enlace metálico. Tenemos muchos átomos de algún metal y tenemos a muchos electrones que pueden estar como una nube moviéndose de un lado a otro. Por lo tanto es un enlace metálico. C. Solo se presentan entre elementos no metálicos y los electrones son compartidos en forma relativamente igual por dos átomos. Este es el enlace covalente. En la imagen de aquí tenemos dos átomos no metálicos que comparten electrones. En la parte de medio se están compartiendo los electrones. Pregunta 42. ¿Qué son los compuestos ternarios? Hay que recordar que ternario siempre tiene que ver con el número 3. Por lo tanto, la respuesta correcta es el inciso C, compuestos formados por 3 elementos químicos. Cuando tenemos compuestos formados por 3 átomos, se le llama compuestos triatómicos, pero en este caso son 3 elementos químicos. Pregunta 43. Relaciona los tipos de compuesto con su fórmula. Tenemos al hidróxido de sodio. Cuando está la O y la H se le llama hidróxido de el elemento que esté detrás de sodio, hidróxido de sodio. Entonces, cuando tenemos un hidróxido, sabemos que es una base. Luego tenemos el ácido clorhídrico. Cuando tenemos una H,
o el hidrógeno al inicio de una fórmula se le llama ácido de lo que está enfrente. En este caso es cloro, como está con el hidrógeno, clorhídrico. Por lo tanto es un ácido. Después tenemos un metal con uno metal. Y a esto se le denomina que es una sal, cloruro de sodio. Siempre se lee, en estas sales se leen de derecha a izquierda, cloruro por el cloro, de elemento que esté en el lado izquierdo de sodio. Y de igual se lee de derecha a izquierda, tenemos del lado derecho el oxígeno, por lo tanto es un óxido de sodio. Respuesta correcta es el inciso D. Pregunta 44. ¿Cuál es la diferencia básica entre la química inorgánica y la química orgánica? Respuesta correcta es el inciso B. La química orgánica estudia los elementos y compuestos que contienen al carbono, al contrario de la inorgánica, que estudia los elementos y compuestos que no contienen carbono. Pregunta 45. ¿Cuál es el número de carbonos terciarios presentes en el siguiente compuesto? Un carbono terciario es un carbono que está unido a otros 3 carbonos. Por ejemplo, estos 3 aquí pintados de amarillo. Este carbono está unido a de arriba, a la izquierda y a la derecha. Tiene 3 carbonos. El otro igual tiene 3 carbonos. Y el otro igual está unido a otros 3 carbonos. Por lo tanto, la respuesta correcta es que hay 3 carbonos terciarios. Pregunta 46. Son compuestos que presentan bajo peso molecular y se caracterizan por presentar puntos de fusión y ebullición bajos. Estos son los alcanos. Presentan puntos de fusión y ebullición bajos debido a que solamente están unidos por un enlace. Como se observa aquí, los alcanos son pequeñas líneas, solamente hay un enlace. Los alquenos tienen 2, por lo tanto es más difícil de que se separen o produce unas fuerzas diferentes. Y los alquinos igual tienen 3, por lo cual es difícil de que se cambien de estado de agregación. Los alcanos son más libres, entonces tienen puntos de fusión y ebullición bajos. Hay que aprendérselos de esta forma: alcanos, alquenos y alquinos, y solamente se van agregando enlaces: alcanos 1, alquenos 2 y alquinos 3. Pregunta 47. ¿Cuál es el nombre del compuesto que se muestra en la siguiente fórmula semidesarrollada? Para leer este tipo de compuestos, simplemente hay que ver la cantidad de carbonos que tiene. En este caso tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos. Entonces solamente nos tenemos que aprender los prefijos. Si tiene un carbono, el prefijo es met. Tiene 2 carbonos, el prefijo es et. Si tiene 3 carbonos, el prefijo es prop. Si tiene 4 carbonos, el prefijo es but. Del 5 en adelante ya se utiliza la nomenclatura de siempre, como en las figuras geométricas: pent, hex, hepta, octa. Entonces en este caso tenemos 1, 2, 3, 4 carbonos que tienen el prefijo but. Como no hay dobles enlaces o triples enlaces, es un simple enlace. Volvemos a ver esta imagen. Cuando solamente es un enlace sencillo, son alcanos, entonces unes las dos. Uno es el but y lo de alcano termina la terminación. Entonces la respuesta correcta es el butano. De nuevo, cuentas los enlaces
Cuenta los carbonos, son 4, prefijo but, ves que es un enlace simple y entonces es un butano. Si tuviera algún enlace doble sería un buteno, si tuviera un enlace triple, un butino. Pregunta 48. Clasifica las siguientes fórmulas condensadas en alcano, alqueno y alquino respectivamente. Respectivamente es que es en ese orden. Aquí tenemos un alcano, un alqueno y un alquino. Las bolitas negras representan a los átomos de carbono y las bolitas azules o verdes son átomos de hidrógeno. Vemos que un alcano tiene una mayor cantidad de hidrógenos, el alqueno bajan los hidrógenos y el alquino tiene menos hidrógenos. Esto debido porque los enlaces que están creando entre los carbonos sustituyen a los átomos de hidrógeno, a los enlaces que forman los átomos de hidrógeno. Entonces el alcano tiene una mayor cantidad de átomos de hidrógeno que el alqueno y que el alquino. Disminuye. Por lo tanto, aquí el que tiene mayor cantidad de átomos de hidrógeno es el 2, el C4H10. Entonces ese va a ser un alcano. Entonces iría primero el 2. El que sigue es C4H8, que sería el alqueno. 2, 3 y al final 1. La respuesta correcta es el inciso C. Esta pregunta es medio capciosa. Si tú leyeras todo, te puedes confundir. Sin embargo, leyendo solamente el inicio de la pregunta, el metanol, ya sabemos qué elemento es, y vamos a la pregunta. ¿Cuál es la fórmula de este alcohol? Entonces, met, recordando la tablita anterior, que es, solamente hay que aprender los primeros cuatro prefijos, met, et, prop y but. Metet, prop, but. Entonces si es metanol, solamente va a tener un carbono y con la terminación ol va a tener un oxígeno y un hidrógeno unidos. Entonces met solo tiene un carbono y ol el OH. Por lo tanto la respuesta correcta es el inciso D.